Vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 11, en su verso 28 al 30. Vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos una vez más a este su canal de evangelización. Reciba un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia de parte de su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Vengan a mí, dice el Señor. Vengan. No vengan los que están alentados. No vengan los que no necesitan de Dios. Vengan a mí, dice el Señor, los que están cansados y agobiados por la carga. Cuando una persona no necesita de Dios, no lo busca. Él dice, vengan a mí los que están cansados, desesperados, agobiados. Por eso ustedes en la iglesia van a encontrar muchas personas con necesidades de enfermedades, ¿sí? Ahí lo van a encontrar porque el Señor dijo, vengan a mí. Muchos dicen, ya no puedo más. Y se están yendo donde no tienen que ir. Hay quienes dicen, Dios ya no se acuerda de mí. Oferta, oferta. Dejen de ir a los brujos, dejen de ir a los santeros, dejen de ir a los babalaos, a los espiritistas. El Señor no los está mandando para allá. No hagan caso a los hombres mentirosos. El Señor dice, ustedes creen que van a encontrar a Dios donde los brujos, donde los hechiceros, donde los santeros. No, el Señor dice que no. El Señor dice, vengan a mí. Por eso el Evangelio nos dice que no nos va a quitar la carga. No nos va a quitarlo. Nos lo va a hacer liviana. Fíjese bien. Eso es lo que hoy el Señor nos dice. Vengan. Vengan a mí. Y muchos no quieren ir. Muchos no han querido ir, fíjese bien. Pero aún el Señor sigue haciendo esa invitación. La pregunta es, ¿cuál es tu carga? Porque el Señor dice, vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, dice el Señor. ¿Cuál es tu carga? La carga que pesa sobre tus hombros, ¿cuál es? ¿Eres casado? ¿Sobre tus hombros pesa el matrimonio? ¿La mujercita o el hombrecito con el que te casaste te salió malo? ¿Su esposo o su esposa se está portando mal? ¿Se ha convertido en un peso para ti? ¿Ronca mucho? ¿Es muy celoso o muy celosa? ¿Eso es tu carga? ¿Cuál es tu carga? ¿La enfermedad? Si estás pasando por las enfermedades y eso es tu carga, estás pasando por momentos duros de enfermedad terminal y eso es tu carga, el Señor dice, vengan a mí, dice el Señor. ¿Cuál es tu carga? ¿El trabajo diario? ¿Pagar biles o impuestos? Tantas cosas, tantos servicios y no puedes descansar porque tienes que trabajar todos los días. ¿Eso es tu carga? Vengan a mí, dice el Señor. ¿Cuál es tu carga? ¿El pecado? Dice Jesucristo, vengan a mí los que están cansados, fatigados y agobiados por la carga. La solución para el cansancio,
para las enfermedades, para los problemas y dificultades, la medicina se llama Jesucristo. Y por eso el Señor nos dice en el Evangelio, vengan a mí, pero nosotros no queremos ir. Y por eso el profeta Isaías en su capítulo 40, en su verso 29, nos dice, Él da la fuerza al que está cansado. ¿Se dan cuenta? El Señor da la fuerza al que está cansado. Por eso Él dice, vengan a mí. Así lo dice el Señor. Vengan a mí, dice. Él da la fuerza al que está cansado y robustece al que está débil. Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan y hasta pueden llegar a caerse, los que en Él confían recuperarán fuerzas. Oiga, recuperarán fuerzas y les crecen alas como de águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Pero ¿qué hay que hacer? Ir al Señor. ¿Y quiénes son los que van? Son los que necesitan. Ellos son los que van. Ellos son los que llegan. Los enfermos, los fatigados, los agobiados, los cansados, los que llevan tantas dificultades sobre sus hombros, los que llevan tantas enfermedades, un compromiso. El Señor dice, vengan a mí. Y por eso el profeta Isaías lo dice de esta manera. Están cansados, están agobiados, dice, vengan a mí, dice el Señor. Y por eso, en San Juan, en su capítulo 15, en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 15, en su verso 4, nos dice de esta manera, Jesucristo nos enseña en el capítulo 15, en su verso 4, dice, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Permanecer con el Señor, estar con el Señor, porque sin Él no podemos hacer nada. Sin Él nosotros no podemos hacer nada, porque dice, un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo, si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. ¿Y cómo es permanecer en el Señor? El Señor mismo nos enseña que debemos de permanecer con Él, pero ¿cómo es? ¿Cuál es la forma de permanecer con el Señor? El Evangelio de San Juan, en su capítulo 6 y su verso 56 nos lo dice. ¿Cómo es permanecer? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces para permanecer con Cristo y Cristo con nosotros es a través de la Eucaristía. A través de la Eucaristía es cuando nosotros permanecemos con Él y Él con nosotros, porque sin Él no podemos hacer nada. Dice, un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Una rama que se desgaja, se seca. Una rama que se desprende del árbol se muere. ¿Cómo va a poder producir fruto si ya no tiene la savia, la que le da vida? Y lo mismo dice el Señor, que así somos nosotros. Cristo es el árbol y nosotros somos la rama. ¿Qué pasa si nos desprendemos? Nos morimos. ¿Qué pasa si nos desprendemos? No podemos dar frutos. Y lo mismo dice, un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Y por eso el Señor nos hace esa invitación. Por eso el Señor nos dice, vengan a mí, vengan, ¿qué están esperando? ¿Por qué ustedes se van para otro lado? ¿Por qué ustedes se dejan de llevar consejos de aquellos hombres mentirosos? Dice el Señor. ¿Acaso el Señor nos ha enviado a buscar a esos hombres? No, porque el Señor dice que allá no nos vamos a encontrar
allá no está Dios. El Señor dice, vengan a mí. Y entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a Cristo? ¿Cómo es que nosotros permanecemos con Cristo? A través de la Santa Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y mucha gente no cree, ¿sí? Mucha gente no está creyendo a la palabra del Señor. Mucha gente, oiga cómo lo dice el verso 60, al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Es muy duro para muchos ese lenguaje cuando el Señor nos invita a comer su carne y a beber su sangre a través del banquete que celebra la iglesia, esa gran fiesta de la Santa Eucaristía que celebra el Señor a través de su palabra, cuando se celebra el Día del Señor, Día de Acción de Gracias, es la Santa Eucaristía. Entonces, por eso el Señor nos hace esa invitación. Fíjese bien cómo es permanecer con Él y cómo es que Él permanece en nosotros. Es una invitación que el Señor nos hace, que muchas personas que no tienen necesidad no van. Muchas personas que hoy no ocupan pedirle al Señor por su enfermedad, por sus problemas, ellos hoy pueden resolverlo todo. Y muchos son los que no quieren ir. Muchos son los que no aceptan esta invitación. Y hoy Jesús lo hace a través de su palabra, para que nosotros meditemos cuál es nuestra carga por la cual estamos agobiados, por la cual estamos sufriendo, por la cual necesitamos que el Señor nos alivie. El Señor no nos viene a quitar la carga. El Señor no dice, les voy a quitar la carga, no. El Señor dice, los aliviaré. Eso es lo que dice el Señor. Viene a aliviarnos de ese peso, de esa necesidad, de esa enfermedad, de ese problema, de eso, de lo que estamos viviendo cada día en nuestra familia, de eso que estamos viviendo cada día en la sociedad. Es importante prepararnos. Nunca es tarde para buscar de Dios. Nunca es tarde para prepararnos. Mientras haya vida, mientras haya luz, dice el Señor, o sea, vida, es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de prepararnos. Porque llegará el día en que el Señor va a juzgar a cada uno según sus obras. ¿Y qué estamos esperando nosotros? Hoy que usted tiene vida, tiene salud, hace lo que quiere hacer. Va a donde quiere ir. Pero el día que el Señor venga, va a ser el momento en que vamos a necesitar de esa palabra. Recuerde que cuando aquel rico murió junto con el rico que estaba en el tormento, ¿sí? El rico que suplicó al padre Abraham, el que murió junto con Lázaro, le dice al padre Abraham, envía a Lázaro a mis hermanos para que cambien de vida, para que se arrepienten y dejen de ser lo que están haciendo, para que no vengan a vivir, a parar aquí en este lugar de tormentos. Lo dijo el rico. Cuando murió el rico, murió Lázaro. Lázaro se fue al regazo del Señor. Lázaro estaba en aquella mansión juntamente con el padre Abraham, mientras que el rico estaba en el tormento. Y eso es lo que el Señor hoy nos enseña a través de su palabra, a que nosotros nos preparemos y no caigamos en eso, no caigamos en el pecado, no caigamos en la cuenta del mismo del rico. Mire cómo lo dice el Salmo 95, dice, vengan, vengan alegres, demos vivas al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Dice, partamos a su encuentro dando gracias
aclamémosle con cánticos. Vengan, dice el Señor, vengan, y dice el salmista, vengan, alegres, demos vivas al Señor. Y el Señor en su palabra dice, vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas. Vengan, oiga, pues el Señor es un Dios grande, un Rey grande por encima de todos los dioses. En su mano están las bases de la tierra, y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, Él fue quien lo crió, y la tierra firme que formaron sus manos. Entremos, agachémonos, postrémonos de rodillas ante el Señor que nos crió, pues Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él pastorea, el rebaño bajo su mano. Ojalá pudieran hoy oír su voz. Ojalá pudieran ustedes hoy oír su voz. No endurezcan sus corazones como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Ahí me desafiaron sus padres y me tentaron, aunque venían sin obras. Vengan a mí, dice el Señor. ¿Qué palabras? Por eso Hebreos nos dice, el Espíritu Santo nos habla y nos dice el Espíritu Santo allá en Hebreos en su capítulo 3. Vamos a buscar Hebreos capítulo 3, verso 7, que nos dice de esta manera. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. ¿Sí? Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezca su corazón como ocurrió en el día amargo. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá nosotros pudiéramos escuchar. Ojalá nosotros, fíjese, pudiéramos escuchar hoy la voz del Señor. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Por eso el Señor a través de su palabra nos hace esa invitación a todos aquellos que verdaderamente tienen hambre y sed de la palabra. Este mensaje es para todos aquellos cristianos, ¿sí? Es para aquellos que son cristianos, que quieran prepararse, que quieran aprender, que quieran formarse, para que así un día podemos alcanzar esa mansión celestial. El Señor fue claro en decirnos, y por eso Santiago capítulo 1, en su verso 22, nos dicen, pongan por obra lo que dice la palabra, y no se conformen con oírla. Hay que poner en práctica, hay que ponerlo en obra, hay que hacer obras, hay que ayudar al necesitado, ¿sí? Hay que ayudar al enfermo, hay que ayudar a aquel que está en los vicios, que vive en el pecado. Dice, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. Si solo lo oímos por oír, nos estamos engañando nosotros mismos. El Señor dice que lo escuchemos y que lo pongamos en práctica. En práctica es cuando usted va a llevar esta palabra, este alimento espiritual, a todos aquellos enfermos físicamente y enfermos espiritualmente. Por eso el Señor dice que no nos conformemos con oírla, sino más bien en ponerlo en obra, en práctica. Obra es cuando usted va a ayudar, que a través de la palabra usted ha escuchado al Señor que lo invita a dar a los que necesitan, a ayudar al pobre, al necesitado, y usted va a ir haciendo obras. Por eso el Señor dice, pongan por obra lo que dice la palabra, y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. ¿Por qué dice el Señor eso? Dice, el que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Eso pasa en nuestra vida, que cuando escuchamos la palabra, cuando estamos en la iglesia, somos diferentes. Pero cuando salimos de la iglesia,
volvemos a lo mismo. Es como aquel hombre, aquella mujer que se acerca al espejo y se empieza a arreglar, se empieza a poner de todo, pero media vez salió del espejo, se olvidó de cómo era. Se olvidó, y es lo mismo que dice el Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Es vivir la palabra, ayudar, compartir. Cuando usted se acerca a aquellos hijos desobedientes, cuando usted se acerca a sus hermanos en la comunidad y le enseña la palabra, usted la está poniendo en práctica, porque eso es lo que el Señor dijo. Recuerde usted cuando Jesús eligió a otros 72 discípulos. Ellos regresaron contentos, felices, ¿sí? Por ir y cumplir la misión por la cual el Señor los había enviado. Pero el Señor dice que Él miraba cómo Satanás caía del cielo como un rayo, ¿sí? Pero Jesús le dice, no se alegren porque ustedes fueron a expulsar demonios, a sanar enfermos. Dice, no se alegren por eso. Alégrense más bien, dice, porque sus nombres están escritos en los cielos. Y eso lo dice el Evangelio de San Lucas. San Lucas en su capítulo 10, cuando Jesús elige a los otros 72 discípulos. Oiga cómo lo dice el Señor. Dice, los 72 discípulos volvieron contentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad. Eso dice el Señor. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alégrense no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. De eso debemos alegrarnos. De eso dice el Señor, porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, por eso es de que debemos de practicarlo. Debemos de sentirnos felices, alegres, para poder llevar esa palabra, para que otros vengan al Señor. Nosotros, dice el Señor, que nosotros debemos ser instrumentos por el cual otros vengan al Señor, otros llegan al Señor. Recuerde usted en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro predicó, dice que se unieron 3,000 personas. Eso dice el Señor en su palabra. Está en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, en su verso 41, si no estoy mal. Hechos 2:41 dice, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellas unas 3,000 personas. Por la palabra que Pedro le transmitió, esa palabra que el Señor se la había encomendado a Pedro. Por eso Pedro fue un instrumento para llevar esa palabra de salvación y ese día se bautizaron, sí, se bautizaron en aquel día y se unieron a ellos unas 3,000 personas. Eso es lo que hoy el Señor nos invita, a ser instrumento para que otros lleguen al Señor, para que otros se conviertan. Convertirse es volver al Señor, ¿sí? Y pues hoy el Señor por eso nos dice, vengan, vengan todos los que están cansados, vengan a mí los que están cansados y fatigados por la carga. El Señor nos hace esa invitación. ¿Qué estamos esperando nosotros? Recuerden que el Señor dice que el que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo. Y después, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Entonces hoy el Señor Jesús nos dice, vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Sabemos que en este proceso de la preparación nos vamos a encontrar con dificultades, enfermedades, problemas, críticas, desprecio.
Pero el Señor dice, vengan, toda la carga que tengamos, llevémoslo al Señor, que Él los aliviará. ¿Sí? Ustedes saben muy bien que el Señor nos ha dicho que nosotros vamos a pasar por muchas cosas, porque los problemas y las enfermedades son las que nos llevan a ser santo un día. La santidad viene de los sufrimientos. No hay santidad si no hay sufrimientos. No hay vida eterna si no hay obras. Entonces, ¿qué nos queda? Obedecer. ¿Qué nos queda? Recibir esa palabra, esa semilla que ha sido regada. Sí, esa semilla que trajeron los cristianos en aquel tiempo y que hoy esa semilla sigue creciendo. Esa semilla sigue regándose cada día para alcanzar la salvación que nos espera. Hay muchos que no piensan, hay muchos que se ríen, hay muchos que creen que es una mentira lo que el Señor nos dice. Pero el Señor claro lo dijo en su palabra. Muchos dicen, ya no puedo más. Así dicen muchos y se están yendo donde no tienen que ir. ¿Y por qué se van para allá? Porque desconocen la palabra. Y ustedes, conociendo, sabiendo de las Sagradas Escrituras, teniendo ese conocimiento de la palabra, no lo hacen. Y por eso muchos se están yendo. Ya no puedo más. Hay personas que se quitan la vida. Hay personas que se quitan la vida por los problemas, porque ya no encontró solución a los problemas. Yo no sé por qué el Señor no me escucha. Y para darle fin a sus problemas, se quita la vida. Hombres y mujeres. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la medicina para tu enfermedad? ¿Cuál es la medicina para tus problemas? Jesucristo. Jesucristo. Él dice, vengan a mí. Fíjese bien. Hay quienes dicen, el Señor, Dios ya no se acuerda de mí, pero hoy el Señor te trae esta oferta. Oferta, oferta, dice el Señor. Dejen de ir para otros lados y vengan a mí, dice el Señor. Pero queda en ustedes, queda en mí, seguir al Señor. Hoy el Señor nos ha dado esta oportunidad de escuchar su palabra. El Señor nos ha dado esa oportunidad de recibir ese alimento espiritual. Esperemos que a nosotros que escuchamos o a ustedes que escuchan la palabra, esperemos que puedan ustedes poder entenderlo y que ustedes puedan pedir a Dios por nosotros para que el Señor nos dé esa oportunidad, para que el Señor nos dé esa sabiduría, para que cada día nosotros podamos entender su palabra. El Señor dice que es necesario que nosotros llevemos esa palabra a todo el mundo entero, ¿sí? Tal como el Señor nos los ha encomendado. Por eso, a todos ustedes, fieles a la palabra, fieles a la enseñanza del Señor, que Dios los siga bendiciendo, que Dios siga llevando esa alegría en su familia, con sus hijos, con sus esposos, con su esposo, con su esposa. Que el Señor lleve esa paz en este tiempo de Adviento. Que el Señor, en este tiempo en que nosotros celebramos ese gran acontecimiento de Jesucristo, que Él vino a dar la vida por todos. Que el Señor los bendiga y que el Señor les conceda todo lo que su buen corazón desee. A los que no se han suscrito, los invitamos a suscribirse, activar la campanita y dejarnos un me gusta. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que el Señor le conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.